Muy bien, pues esto es lo que voy a intentar desglosar un poquito. ¿Cómo aprender a navegar en España? ¿Dónde aprender a navegar? ¿Cuánto tiempo necesitamos para aprender? ¿Qué cuesta aprender a navegar? ¿Cuál es la mejor forma dentro de las diferentes modalidades que hay para aprender? Y he puesto aquí una última que es ¿cuándo se acaba la formación? Y esta ya la respondo ahora. La formación náutica no se acaba nunca. De hecho, yo sigo aprendiendo a navegar y llevo toda la vida navegando. Lo que sí que es cierto es que dependiendo hasta dónde quieres llegar, cómo exigente la navegación que quieres hacer, pues evidentemente hay unos niveles básicos y eso se aprende pues con un tiempo determinado. Pero vamos, hay tantas cosas en los barcos que nunca se acaba. Y muchas veces yo, por ejemplo, tengo mala memoria, directamente es que tengo que reciclarme continuamente porque me voy olvidando. Ok, pues seguimos un poquito. Dale una para adelante, Jessica, porfa. Vale, hay alguien que tiene el micro abierto y tiene bastante ruido por detrás. Am, no sé si no, Jessica, ponlo por ahora, yo creo que ya está. Ahí está. ¿Sí? Bueno, primera cosita importante. ¿Qué significa saber navegar? Muchas veces me he encontrado pues en foros o hablando simplemente con navegantes que hay ciertas dudas sobre lo que es navegar. Entonces, la base de todo esto va a pasar por los conocimientos prácticos, nunca por los conocimientos teóricos. La teoría es buena, pero no te hace navegar. Entonces, dentro de conocimientos prácticos tenemos el gobierno del barco. ¿Qué es el gobierno del barco? Pues cómo llevar el barco en las condiciones en las que estemos navegando. Condiciones de viento, condiciones de olas, diferente, bueno, poder llevar el barco donde tú quieres. El hacer maniobras, si es un barco de vela, pues evidentemente las maniobras serían con las velas, viradas, trasluchadas, reducir superficie bélica, etcétera. Si es un barco de motor, serían fondeos, atraques y unas cuantas más, pero menos. El trimado que he comentado antes y la vida a bordo. Y aquí dentro de la vida a bordo englobo muchas cosas. Es un tema de seguridad, es un tema de cómo cuidar el barco, particularidades que tienen los barcos a la hora de vivir en ellas, pues tenemos una autonomía eléctrica determinada, tenemos una cantidad de agua determinada, entonces hay muchas, cómo se usan los baños, los retretes, todo eso es vida a bordo. Luego el tema de los automatismos, aquí entramos ya en la diferencia entre teoría y práctica. Nosotros podemos tener toda la teoría del mundo en la cabeza, que llegas al barco y tú no tienes tiempo para pensar en medio de un atraque. Con lo cual, como no te salga automáticamente, no eres capaz de hacer eso que crees que sabes hacer bien. Y la otra es la confianza. Otra cosa que pasa mucho, y pasa por ejemplo mucho cuando cuando haces regatas, que vas un poquito al límite, es que tienes un equipo de regatas que has preparado, que has formado y que en unas condiciones fáciles todo el mundo lo hace todo perfecto y en cuanto las condiciones se complican un poquito, de repente todo el mundo se bloquea. ¿Por qué se bloquean? Pues muchas veces por una falta de confianza. Hay demasiados estímulos, hay viento fuerte, hay mucha escora, hay lo que sea. No tienes confianza total en lo que haces y lo que antes salía fácil de repente deja de salir fácil. Entonces, todo esto, cuando lo tienes controlado, es cuando podemos decir, oye, ¿sabe navegar esta persona o no sabe navegar? Podéis pararme en cualquier momento, ¿eh? Si tenéis cualquier tipo de pregunta o duda, creo que tenéis hasta una mano ahí arriba para participar en un momento determinado. Así que no os cortéis. Sigue para adelante, Jessica. Muy bien. Ahora hablo desde el punto de vista del instructor. Si yo tuviese que hacer la lista de los Reyes Magos, ¿cómo me gustaría tener a un alumno para poder formarlo bien? ¿Qué es lo que haría? Pues le diría que tendría que navegar todas las semanas, al menos durante un año, o sea, que hubiese una frecuencia muy alta, que tuviésemos una variedad de condiciones, navegación a aguas protegidas, como tenemos, como habéis conocido cuando habéis venido aquí por las rías, navegación en aguas abiertas, hacer todas las semanas prácticas de atraque con diferentes condiciones. Lo ideal sería tener siempre la misma tripulación y que fuese un grupito pequeñito, de tal manera que se empiecen a generar sinergias entre todos y os entendáis mucho mejor y podéis ir creciendo juntos. Un mismo instructor, o al menos que los instructores por los que paséis tengan la misma forma de enseñar las cosas. Seguramente os ha pasado, si habéis estado en diferentes tipos de clases, que a lo mejor un profesor, un instructor, os enseña de una manera a coger un winch, a coger una escota, a coger cualquier cosa, a hacer una maniobra, y luego saltas a otro instructor
y lo hace de una manera diferente. Eso genera confusión muchas veces. No quiere decir que haya un sistema único, pero sí que todos sean iguales hace que avances más rápido. ¿Qué más cositas? Pues que hagamos una navegación nocturna por lo menos una al mes para que vayas cogiendo confianza. Cuando no puedes utilizar la vista para poder navegar, utiliza sensaciones. Esto que he puesto aquí de juguetear con regatas y el barco al límite, claro, lo bueno que tienen las regatas, y es algo muy limitado, pero lo bueno que tienen es que te obligan a ir a tope, al 100% del barco. Y cuando vas al 100% del barco, evidentemente hay cosas que pues, pierdes el control y aprendes a acostumbrarte a las pérdidas de control. Me pasaba mucho, me ha pasado hasta con instructores que nunca han perdido el control del barco, que cuando lo perdían entraban en bloqueo, entraban en pánico. No pasa nada, perder el control. Simplemente hay que saber pues, qué hay que hacer en ese momento determinado y en unos segundos recuperas ese control y sigues adelante. Y cuando llevas el barco al límite es cuando conoces hasta dónde puedes apretar y cuando tienes que empezar pues, a pensar en reducir superficie bélica, etc. Pero, claro, tienes que llevarlo al límite para esto y que sea un límite controlado. Dentro de esa formación de un año sería ideal hacer por lo menos 1 o 2 travesías de una semana de duración en las que hubiese mucha navegación y entras en modo día y noche, navegación continua y guardias, etc. Y la otra es para conocer un barco, participar o ayudar en el mantenimiento del mismo. Esto es la situación ideal, claro. Hacer esto lleva muchísimo tiempo. Esto es imposible que suceda. Aparte, si no tienes un barco propio y no tienes tiempo, te va a costar muchísimo dinero. Entonces, toda esta charla va enfocada a vamos a intentar reducir todo lo posible y qué es lo importante aquí. Vamos adelante. ¿Cómo autoevaluar aptitudes náuticas? Ok. Otro tema importante es ¿cómo sabéis navegar cada uno de vosotros? ¿Hasta dónde llegáis? Muchas veces me ha pasado con alumnos que me preguntan, oye, para ti, Iván, ¿qué es mal tiempo? Claro, el mal tiempo es muy relativo, va a depender muchísimo del barco que tienes, tipo de barco, si es un velero, si es una motora, la eslora del barco y sobre todo de los conocimientos de cada uno del patrón de la tripulación. Pues a lo mejor yo os digo que para mí mal tiempo es a partir de fuerza 7-8 y olas de 4 metros. Ahí empiezo a pensar en mal tiempo. Pero una persona que se está iniciando con 1,5 metros y 15 nudos de viento ya empieza a tener dificultades. Entonces, ahí voy a desglosar un poquito esto. Según rol a bordo, ¿a qué me refiero? A si eres el patrón, si eres un marinero o si eres un pasajero. No es lo mismo lo que tienes que saber para ser uno u otro. Según las condiciones meteorológicas, sería lo que os acabo de comentar. Depende de las condiciones y que tú pongas un límite. Yo puedo navegar de una manera confortable hasta estas condiciones. Según el tipo de navegación, luego lo veremos en detalle, mejor lo paso. Según la capacidad de enseñanza, organizar, liderar tripulación, aquí hago referencia a los patrones. Tú siempre que eres un patrón vas a tener que gestionar una tripulación, a menos que naveguéis solos, que no es lo habitual. Y gestionar esa tripulación muchas veces es saber decirle las cosas adecuadamente para que te entiendan, saber enseñarle cómo quieres que hagan esas cosas y esta comunicación que estamos muy acostumbrados a hacerla en tierra, en el barco no es tan fácil, ni mucho menos. Hace falta práctica para poder organizar una tripulación. Bueno, y la última que ya lo he comentado antes es según el tipo de barco, si es una motora o es un velero. Ok, con esto cuando lo tenéis más o menos claro, diréis, ok, yo estoy aquí, esta es mi posición. Y a partir de aquí, ¿qué necesito para seguir formándome? Sigue adelante, Jessica, por favor. Bueno, de esto ya hemos hablado, los roles de patrón, de tripulante y de pasajero. Sigue adelante. Jessica. Hola. Tipos de navegación. A esto hacía referencia. Vamos a ver cómo explico esto. Hay mucha gente que lleva toda la vida, 40 años, 50 años, navegando siempre en un sitio en concreto. Y son tíos que navegan muy bien, pero en unas condiciones determinadas. Y en una zona determinada. Es lo que llamo aguas familiares. Tú tienes tu zona, conoces los vientos dominantes, conoces dónde están los problemas, conoces dónde están las rocas. Tienes confianza, de tal manera que sabes hasta dónde está el límite y esa confianza hace que tú te encuentres cómodo. Y cuando te encuentras cómodo, navegas bien. Navegación inshore-offshore.
Inshore, ¿qué quiere decir? Aguas protegidas. No tienes olas. Cuando no tienes olas, digamos que puedes estar mucho más relajado en el barco. No es lo mismo navegar con medio metro de ola que navegar con 2,5 metros. Si se te cae una persona al agua con 2,5 metros, es un problema porque no lo encuentras. A la hora de moverte por el barco, el movimiento no tiene nada que ver. Entonces, hay gente que está muy acostumbrada a navegar inshore, que nos pasa mucho aquí en las Rías Bajas, por ejemplo. Son condiciones tan fáciles dentro de las rías que salir fuera es como salir al infierno, casi, porque la gente, hay muchos patrones que no están acostumbrados a navegar fuera de las rías. Por ejemplo, aquí nuestros amigos del País Vasco, esto en cuanto salís del muelle tenéis lo que haya, ¿no? Allí, si hay 2 metros, hay 2 metros, pero no tienes dónde esconderte. Y eso es muy habitual en muchas partes del mundo. No hay una protección natural más allá del espigón de tu puerto deportivo. Navegación diurna nocturna. Evidentemente, sobre todo cuando empezáis, empiezas a navegar con la vista. El problema que tiene la noche es que no ves nada, entonces tienes que navegar con sensaciones. Y esas sensaciones, el oído, el equilibrio, etcétera, tienes que entrenarlos. Y es poquito a poquito como vas entrenándolos. Regatas. En regatas también es una navegación un poquito específica. Luego hablaremos un poquito más de ello. El tema de las aguas desconocidas. Estas son las cosas más complicadas. Al principio hacía referencia a las aguas familiares. Cuando estás en un sitio desconocido, aparte de tus habilidades llevando el barco, tienes que tener mucho cuidado con la planificación, con saber en todo momento dónde estás, qué meteorología vas a tener, qué puertos de refugio vas a encontrarte. Es una serie de cosas que tienes que trabajar previamente. O no deberías, más bien, no deberías meterte en un sitio a navegar sin tener ni idea de dónde estás, por si acaso, porque en el mar la ley de Murphy funciona muy bien. Los ingleses dicen shit happens. Y de hecho, cuando ves problemas que se encuentra la gente cuando están haciendo travesías o transportes de barcos, muchas veces los problemas se van empeorando por no tener hechos los deberes previamente, de no saber a dónde ir, cómo ir, qué sucede en este sitio. Os pongo un par de ejemplos. Pues, por ejemplo, el año pasado hicimos un curso en Croacia. En este curso en Croacia fuimos con 2 barcos. Y en Croacia hay un viento que se llama Bora o Borat, no sé si se acaba en T o no acaba en T, que sopla del este, y cuando tienes ese viento hay unas montañas detrás de la costa de pues hasta, no sé, 2.000 metros de altura. Y lo que hace el viento es un efecto Foehn, se acelera, baja por la montaña, por la ladera, y cuando sopla viento en esta dirección, el parte te dice que tienes 10 nudos de viento y te encuentras 40. Bueno, el último día de este curso tuvimos un parte de viento del este. Lo vimos y los patrones eran muy raros. Y decidimos adelantar la vuelta al puerto base. Adelantamos 4 horas por miedo a lo que venía ahí. Y cuando estábamos atracados, que ya atracamos con 20, 25 nudos, empezó a pegar duro. Empezó a pegar tan duro que había 40, 50 nudos dentro de la marina. Imaginaros un viernes por la tarde, que es cuando vuelven todos los barcos de charter, la pesadilla que se montó allí dentro. Y nosotros tomándonos una cerveza viendo el espectáculo. Pudimos adelantarnos. Si no hubiésemos hecho eso, nosotros también, con 40 nudos y un 50 pies, ya puedes saber lo que quieras. Vas a tener muchas dificultades para poder atracar ese barco sí o sí. Entonces nos adelantamos un poquito. Pues son cositas relacionadas con aguas desconocidas. Y la última son las travesías oceánicas. Y las travesías oceánicas realmente no son más complejas a nivel técnico. Lo que ocurre es que no te puedes refugiar, no puedes hacer esta jugada que os acabo de comentar ahora. Tienes que tener una interpretación mucho más fina de situaciones oceánicas del mar y ser mucho más autosuficiente, conocer mucho más el barco, porque nadie te puede ayudar. Entonces, a nivel lo que es navegación pura y dura, la navegación costera es mucho más compleja. Bueno, y una última cosa con las oceánicas, la confianza. O sea, no es lo mismo estar navegando y viendo la tierra, ¿verdad?, que estar navegando sin viendo solamente agua alrededor. La sensación que tienes navegando es muy diferente. Y esa sensación de intranquilidad que puedes tener, estar fuera de tu zona de confort, puede hacer que otra vez que te bloquees y que no hagas las cosas como deberías. Y en el peor de los sitios posibles, que es cuando no tienes asistencia. O la asistencia va a tardar mucho en llegar. Entonces, dentro de todos estos 6 puntos, una persona que quiere aprender a navegar tiene que saber más o menos para qué quiere aprender a navegar y no saltarse pasos. O sea, no es habitual, pero me pasa con cierta frecuencia
que tengo alumnos que quieren prepararse para travesías oceánicas y no saben, y tienen lagunas importantes en navegación en aguas familiares. Entonces dices, para correr tienes que primero andar, porque si no al final tienes tal cacao en la cabeza que es imposible tener una forma, no se asienta bien el conocimiento y acabas perdido, totalmente perdido. Casi acabas peor cuando acaba el curso que cuando lo has empezado, porque tienes demasiada información en la cabeza que no sabes cómo colocarla. Ok, vamos para adelante, Jessica, uno más. Bueno, tipos de barco. Vale, con respecto motor, vela y cambios de eslora. Dificultades que tiene un barco de motor. Voy a ser súper esquemático. Evidentemente, un barco de motor comparado con una vela tienes mucha menos maniobra. Las maniobras que tienes básicamente son atraques y fondeos. No hay nada más. En un barco de vela tienes muchísima más maniobra. Navegación. Otra de lo mismo. La navegación a motor es más sencilla. No voy a decir que sea muy fácil, porque cuando tienes sola, la navegación a motor es compleja y difícil. Pero en condiciones normales y asequibles es mucho más fácil navegar a motor que navegar a vela, desde luego. Eso por supuesto. ¿Qué es lo que va a cambiar? El tema de la eslora. Y esto muchas veces también me lo preguntan. Me dicen, oye, ¿un barco más grande es más difícil? ¿En qué condiciones? Bueno, realmente el tema de la eslora te condiciona solamente en dos cosas. Una es en las inercias que puede tener el barco, y las inercias solamente las vas a notar cuando estás atracando. Tiene más inercia el barco, con lo cual, si la cagas, vamos a decir de una manera clara, si te equivocas, un barco pequeñito, motor o velero, pones la mano y frenas el barco. En un barco pequeñito digo 7, 8 metros, 9. Un barco a partir de 12 metros es... Perfecto. Es que hace frío. Se escucha perfecto, ¿eh? Se escucha perfecto. Sí, ok, ok. Vale. Vale, se ha ido la pantalla. A ver si puedes conectarla otra vez, Jessica. Sí, ahí estamos. Muy bien. Vale. Nada, lo tienes, está perfecto. Sí, ya está. Vale, ¿qué más cositas cambian con respecto a las esloras? Vamos a decir que hasta 13, 14 metros de eslora, la única diferencia que tienes entre los barcos va a ser un tema de inercias. Y a partir de esa eslora, a veces un poquito antes, se empiezan a complicar los barcos por equipamiento. Pues, por ejemplo, en barcos de vela, cuando empiezas a tener hidráulica, enrolladores hidráulicos, enrolladores o eléctricos o sistemas eléctricos complejos, hace que cambie un poquito la forma de navegar. Porque son sistemas muy potentes y te puedes cargar cosas sin darte cuenta. Sin embargo, cuando tienes un barco pequeñito, pues lo que decía, oye, tiras a mano de lo que sea, ves que no funciona, pues no lo rompes tirando a mano. Pero cuando tienes un winch eléctrico, un winch hidráulico, la cosa cambia. Y poco más, la verdad, en diferencias entre unos y otros. Vamos a seguir, cambia, Jessica. Jessica se ha ido. Bueno. Hola, Jessica. Vale, cambia la hoja, la página, por favor. Bueno, hay una última cosita que es de perogrullo, pero los que no habéis tenido motora o tenéis motora y no tenéis velero, pues a lo mejor no conocéis, y es que cuando atracas, un velero abate muy poquito, deriva muy poquito porque tenemos la orza. Y una motora, la sensación es que estás conduciendo en una pista de hielo. Entonces tienes que anticiparte muchísimo el cómo va a derrapar la motora cada vez que haces un giro. Esto no es que sea más difícil o más fácil, es simplemente que la técnica es un poquito diferente, hay que saber anticiparse, no tiene más. Ok, bueno, esto ya hemos hablado un poquito de un patrón ideal que debería saber navegar. Ya hice referencia antes a lo que sería saber navegar, tema de, pues eso, de trimado, de control de la tripulación, etcétera, etcétera. Saber cuidar y liderar la tripulación. Aquí hago un pequeño inciso.
Vamos a ver, yo muchas veces cuando estoy dando clases, enseño en los cursos de perfeccionamiento, enseño a llevar el barco solo. ¿Por qué? Pues porque formar y liderar una tripulación muchas veces es complejo. Entonces, si tú eres capaz de hacer las cosas tú solo, es mucho más fácil navegar. Y si tienes que hacer, oye, pedirle ayuda a un tripulante en un momento determinado, le pides una ayuda puntual, no es lo mismo que si estás dependiendo completamente de tu tripulación para poder hacer las maniobras. Entonces, ser autosuficiente en esto, pues te da un puntito a favor y no estresa a la tripulación a la hora de tener que hacer algo. Lo hacen porque quieren o lo hacen porque pues, te quieren ayudar o porque tú quieres enseñarles, pero no es, no es importante. No quiero decir esto, le puede parecer mal a alguien. No es necesario. Saber cuidar y mantener el barco. Cuando sabes cuidar el barco y mantenerlo, vas conociendo tu barco. Y cuando conoces tu barco, en el que estás navegando, conoces los pequeños detalles que tiene cada uno de los barcos. Igual que los coches son casi todos parecidos, en los barcos cada uno tiene sus cositas. En ciertos rumbos este barco navega mejor que este otro, o este otro aquí es mejor que... Bueno, pues tú vas cuidando el barco o yo qué sé, el motor. En estas circunstancias puede fallar aquí, aquí, aquí. Todo esto va a hacer que no tengas problemas. Si no tienes problemas, no tienes que buscarte la vida en un momento determinado en medio del mar, que no es nada agradable. Y ahí va el último punto, que es resolver problemas imprevistos, que está muy relacionado con cuidar y mantener el barco. Todo esto es más importante cuando estás haciendo navegaciones en zonas, pues por ejemplo, oceánicas. Estás en océano, no tienes a nadie que pueda echarte una mano. Y es más importante si estás en una navegación offshore o que si estás en una navegación inshore. Inshore, por ejemplo, dentro de una ría te puede pasar casi lo que quieras con el barco, que a la mala, a la peor, te quedas sin gobierno, pues acabas en una playa. Bueno, peligro para la vida no hay ninguno. Peligro para la pintura, pues sí, y te va a costar dinero. Bueno, para eso están los seguros, ¿no? Pero si te pasa esto mismo en una costa acantilada con rompientes, te estás jugando la vida. Entonces, cambia el baremo ahí. Ok, vamos a por otra. Vale, bueno, vamos a por esto. Esto yo creo que es uno de los grandes déficits que tenemos en formación en España, que es que casi ningún patrón es un buen tripulante. Y si no eres un buen tripulante, ¿cómo rayos vas a saber lo que tiene que hacer un tripulante y cómo vas a gestionar a tu tripulación? Muy difícil. Entonces aquí he puesto un resumen de lo que se supone que debería conocer un tripulante. Nomenclatura náutica. Los nombres de las cosas. A todos os habrá pasado alguna vez que queréis decir el nombre de un cabo y dices, esa cuerda que está delante de color amarilla, que tal, que no, que esa no es. Joder, si tiene un nombre y los dos sabéis cómo se llama, es mucho más rápido y mucho más fácil que os entendáis. Vivir en un barco, ya os he mencionado cómo se usa el baño, que no puedes dejar las luces encendidas, que tienes que estar agarrado, que no puedes dejar una botella de cristal cuando estás navegando encima de la mesa. Todo esto debería conocerlo un tripulante. Caballería y nudos. ¿Cómo se maneja un cabo? ¿Dónde están los peligros con los cabos? ¿Y en qué situaciones te puedes hacer daño con las manos? Los 3 nudos básicos. Pues el más básico, evidentemente, es cómo amarrar un barco. Cómo dar unas vueltas en una cornamusa y hacer una vuelta mordida. Bueno, esto es que me ha pasado muchísimo con patrones que están acostumbrados a navegar con gazas. Tienes la gaza hecha, llegas a la cornamusa y la metes y claro, no han practicado en una cornamusa a tomar vueltas pues en los últimos 5 años. ¿Cómo lo van a hacer bien? Es imposible. Navegar a motor. ¿Cómo se arranca? Imaginaros que el patrón, y siempre digo esto, imaginaros que, y esto lo hago mucho cuando hay parejas, cuando tengo parejas, y uno de los dos no quiere saber nada de la navegación, que no es tan raro. Pues imaginaos que el patrón se cae al agua. Si se cae al agua, ¿qué tiene que saber el tripulante para poder ayudar? Pues lo primero será parar el barco, darle la vuelta al barco, saber utilizar una emisora para pedir un mayday, eso sería lo mínimo. Y si estás navegando a vela, poder bajar las velas, porque si no, a ver quién para eso. Bueno, pues son cositas que un tripulante debería tener claras, por si acaso. Atracar. No se hace referencia a que tú puedas coger el barco y lo atraques, pero sí en cuáles son las funciones que puede tener un tripulante y qué tiene que hacer en un momento determinado. Largar un sprint de proa, cómo lo hace, cómo salta el pantalón sin hacerse daño, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas. Fondear, pues 3/4 partes de lo mismo. ¿Cómo se marca el molinete en proa? Con respecto a travesía, que le he puesto un acento a la I, que no debería, serían cosas relacionadas con la navegación oceánica. Ya son un poquito más técnicas. Pero la mayoría de nosotros empezamos a hacer navegación oceánica como tripulantes.
Pues cositas pues como cocinar con el barco escorado y con el barco pegando botes. ¿Cómo cocino? O cómo no me mareo. Este tipo de cosas te pasan mucho en travesía. Mantenimiento y cuidado básico, ahí estamos en lo mismo que he dicho antes, vale tanto para un patrón como para la tripulación, y seguridad y emergencias que he comentado antes. Pues todo esto son cositas que tenemos muchas lagunas, muchas lagunas. Y aparte es que no se cuida mucho. O sea, por ejemplo, en los cursos ingleses hay cursos específicos para tripulantes, le llaman Combating Crew. Nosotros hacemos cursos específicos para tripulantes, pero en España no hay ni un solo curso específico para tripulantes. Son todos para patrones. Y claro, luego te encuentras esta situación en la que el patrón se siente totalmente solo, el que no tiene ninguna ayuda a la hora de hacer las cosas. Me voy a adelantar un poquito a una diapositiva que tengo después, que es cuando tú tienes una tripulación, y es una tripulación que suele ser amigos o suele ser familia, el que el patrón le enseñe a los amigos o le enseñe a la familia suele ser complejo, porque tienes unos roles habituales en casa y cuando llegas al barco y cambia el rol, el patrón es el que de alguna manera dirige y el tripulante es el que le sigue o lo obedece, pues hay rebote y hay mosqueos y te hacen poco caso y bueno, no es la situación ideal. Entonces es bueno que esto sea exteriorizar la formación de tu tripulación, ya parezco empresario. Pues esto es una idea muy interesante y aquí se trabaja muy poquito en España. Pensad que como patrones, si tienes un tripulante, una tripulación que te ayuda y te apoya, tú vas más lejos y tienes muchas menos preocupaciones cuando tienes una situación un poquito más compleja. Y poco más. Venga, vamos a por otra. Vale, aquí está el núcleo de todo esto. ¿Dónde aprender a navegar? Vale, entonces, como veis, he puesto 11 tipos de formas de aprender a navegar. Una escuela de navegación al uso de las que os encontráis en la mayoría de los clubs náuticos. El barco de un amigo o de un familiar, que si me conocéis navegando, muchas veces habré dicho, el mejor barco que existe, el barco de tu amigo. No te cuesta nada, te sale gratis, no tienes preocupaciones, etcétera. Vale. Pero una cosa es que tienes un barco gratis y otra cosa es cómo aprender. Aprender con el barco de un amigo o un familiar. Tripulación de un barco de regatas, también. Club de navegantes. Ahora se están poniendo muy de moda los clubes de navegantes. Luego hablo de ellos. Haciendo una travesía como tripulante. Alquilando un barco. Esto me ha pasado mucho con... Yo durante muchos años he estado dando cursos de radio, de UHF en diferentes academias por España. Y muchas veces me encontraba pues, academias en las que lo que recomendaban a los alumnos que salían de las titulaciones les recomendaban que alquilasen un barco. Alquila un barco sin patrón y el primer día alquilas con patrón. Y ya verás que con eso es suficiente. No, no es suficiente, ni mucho menos. Te metían un marrón con toda tu familia. Bueno, luego sigo. Otra es comprar un barco propio. ¿Qué ocurre? Empiezas en un deporte, te encanta y dices, pues nada, como no encuentro dónde aprender, pues me compro mi propio barco. Pero no sabes muy bien dónde te metes. Y sale la famosa frase esta que habéis escuchado muchas veces de los 2 días felices del armador, ¿verdad? El día que compras el barco y el día que lo vendes. Bueno, pues intentamos evitar esa frase por todos los medios. Y... dame un segundín. Vale, ok. Academia de Titulaciones Náuticas, pues una escuela al uso de titulaciones, PER, patrón, capitán, etc. Esto de RIA son los cursos ingleses, los de la Royal Yachting Association, son los cursos de Yacht Master. Tiene una serie de ventajas para mí. Estos son opiniones, todas estas charlas son opiniones, esto no es una verdad como un templo, simplemente es mi opinión. Luego hablo de ellas. Y la otra es una escuela de navegación de crucero. Entonces, vamos uno a uno. Os voy a desglosar los puntos más importantes de cada una de ellas para que tengáis una idea de cómo aprender. Jessica, ¿puedes pasarme...? Jessica no está. ¿Lo doy? ¿Sí? Ah, vale. Nos quedan 20 minutos. Ok. Vale, ahí voy. Está guay tener una hora porque así no me lío. Porque yo me suelo liar como, vamos... Claro, como una persona. Era el mensaje que estaba teniendo en el teléfono. Gracias, Jessica. Bueno, escuela de navegación al uso, que son estas escuelas que veis de vela ligera o en los clubs. Pros que tiene, es barato, aprende rápido,
porque cuando es vela ligera, por ejemplo, pues está claro que si lo haces mal te caes al agua y te mojas, con lo cual tienes un incentivo muy bueno para aprender. Está muy bien como bautismo, como primer contacto con la navegación y no supone ni un desembolso importante ni te condiciona el futuro, y es una muy buena base, porque son pues eso, cómo se inclina un barco, cómo se triman las velas, etcétera, cosas muy básicas y muy fáciles. Y suelen ser barcos pequeñitos y fáciles de llevar, con lo cual son muy sensitivos y es muy fácil que te des cuenta de lo que estás haciendo. Como ejemplo, un barquito de vela ligera que pesa 50 kilos, si tú te mueves hacia un lado o hacia otro, el barco se inclina y afecta al barco. Si modificas el trimado de una vela, tiras un poquito más de una escota, un poquito menos, lo notas al momento con la escora. En un crucero todo esto está muy filtrado. Entonces, para empezar los primeros pasos, a veces es más difícil. Contras, bueno, pues que te faltan muchas cosas. No tienes fondeo, no tienes motor, entonces tampoco puedes practicar atraques. El tema de la vida a bordo, pues no hay vida a bordo porque son barcos que están abiertos. Es un inicio. Vamos a pasar, Jessica. Barco de un amigo o un familiar. Los pros, volvemos al mismo. Muy barato y disfruta sin preocupaciones. ¿Y qué hago? Recalco las sin preocupaciones. Un barco es un cúmulo de preocupaciones. Los barcos no los puedes abandonar. Hay que cuidarlos continuamente. Te rompes la cabeza por gastos, por las reparaciones, por 1000 cosas. El barco es de un amigo, es un familiar. Te subes al barco, disfrutas, te bajas del barco, se acabó el barco. En ese sentido es genial. ¿Problemas que tienes? Bueno, tienes un rol como pasajero muchas veces y como pasajero no se aprende nada. O sea, lo que vas a aprender es dónde no molestar y dónde me puedo tumbar. Estoy exagerando todo un poquito, ¿eh? Pero rol como tripulante, bueno, se aprende poco y lento. ¿Por qué pongo esto? Pues porque tienes una persona que es tu amigo o tu familiar que no le apetece enseñarte muchas veces o que no tiene paciencia para enseñarte, que no le apetece estar repitiendo una maniobra 20 veces hasta que tú adquieras el conocimiento de esa maniobra. Oye, hemos salido para ir a fondear a tal sitio y tomarnos una mariscada y no quiero estar dando vueltas dentro del puerto un montón de veces. Con lo cual, esto suele ser complejo. Y el rol como patrón, o sea, para aprender el barco como amigo familiar, pues directamente no lo puedes llevar a cabo porque siempre tienes al patrón a bordo, pero es que te dejen el barco a ti. Seguimos para adelante. Tripulación barco de regatas. Pros, otra vez, barato. Aprendes maniobras porque estás todo el rato haciendo maniobras sin parar. Experimentas los límites de los barcos, o sea, te quitas miedos de encima. ¿Qué pasa cuando pierdo el control? Bueno, pues no pasa gran cosa. Eso es bueno, sentirlo. Aparte que te lo cuente, es sentirlo. Frecuencia de navegación elevada, porque estás navegando muchas veces. Luego veréis que os voy a decir que lo mejor es que os subáis en un barco siempre que podáis, sea de una manera o de otra, pero que os subáis en un barco, porque siempre estás aprendiendo cosas cuando te subes en un barco. Y practicas mucho el trabajo en equipo. Es necesario el trabajo en equipo. Y a bordo, el trabajo en equipo no es fácil practicarlo. Contras, conocimientos muy limitados como tripulantes. ¿Por qué? Porque tú tienes un rol súper específico. Yo hago el palo y soy el que va a tirar de las drizas. Entonces vas a estar 3 meses moviendo drizas. ¿Qué has aprendido? Pues has aprendido a tocar las drizas. Soy el trimmer de Génova de Sotavento. Pues ya sabes, vas a estar 3 meses solamente llevando eso. Y si te enteras de todo lo demás, es que estás siendo un mal tripulante, porque tienes que estar totalmente centrado en lo tuyo. No aprendes como patrón, está claro el porqué. La tensión a bordo, hay muchas tripulaciones que no llevan nada bien lo de la tensión y acaban pegando gritos, entonces te tienen que gustar los gritos en general. Y son conocimientos que trasladas muy parcialmente a la navegación de crucero, que lo último que quieres es apretar al máximo. Muy bien, Club de Navegantes. Gracias, Jessica. Estos clubs son unos clubs en los que tú pagas una mensualidad, por decirlo de una manera rápida, y te dejan usar el barco una serie de días al mes. Entonces es un paso intermedio entre lo que es un curso de formación y ser un armador, comprarte un barco o alquilar un barco. Es un intermedio que es interesante. Es relativamente económico si lo comparamos con lo que sería alquilar un barco o comprarse un barco. No te preocupas por el barco porque el mantenimiento del barco lo lleva a cabo una empresa profesional y como has pagado por anticipado, te obligas a navegar. Y cuando estamos empezando, como os he comentado antes, es muy importante que navegues a menudo. Los contras que tienes aquí es que, aunque, al menos en la experiencia que yo tengo, aunque te lo venden como que sí que llevan instructores, muchas veces no hay instructor a bordo. Lo que hay es compañeros que tienen un poquito más de experiencia, un poquito menos, navegando a bordo y no hay una persona que lidera.
al no haber una persona que lidera, los roles a bordo son confusos, y cuando tienes roles confusos, digamos que... ¿Cómo explicar esto? Si tú tienes una misión a bordo, tú puedes evaluar si lo estás haciendo bien o mal y cómo mejorarlo. Pero si no está claro quién tiene que hacer lo qué, el ir analizando, evaluando y mejorando es más difícil. Patrón poco experimentado, es lo que estaba comentando, y suelen ser barcos muy sencillitos o que tienen fallos de equipamiento. Pues yo qué sé, a veces son barcos que no tienen molinete eléctrico, por ejemplo, puedes practicar esto, o tienen un motor fuera a borda, pues son muy pequeñitos. Bueno, o que no tienen radar, o que no tienen ciertos equipamientos que es bueno habituarse a ellos. Vamos a seguir. Travesías. ¿Para qué son buenas? Para vivir una aventura. Como escuela de vida a bordo, está claro, estás 24 horas a bordo. Ampliar el uso del barco, quiero decir, o sea, mi barco vale para navegar por la ría, vale para navegar por aquí y me sirve como una forma de viaje. Y también te viene muy bien para practicar lo que es planificación. Planificación, anticipación, meteorología, todo lo que tenga que ver con planificación, anticipar todo lo que va a pasar. Contras, la dureza. Vamos a ver, yo he hecho bastantes travesías de formación entre Azores y Galicia, por ejemplo. E intentábamos enseñar el uso del sextante. Imposible, imposible. O sea, bastante tenían los alumnos con no morirse, por decirlo de alguna manera. Digamos, el barco se mueve mucho, estás peleando continuamente hasta que te habitúas al mareo, tu nivel de energía a bordo, en condiciones ideales estás en un 60% de lo que estás en tierra, porque no es tu medio, no estás acostumbrado. Entonces, cuando estás a un 60%, estar concentrado en algo que te exija mucha atención no es fácil. Entonces, no es un sitio muy bueno para aprender realmente. Y encima que estás mirando para abajo muchas veces y entonces te mareas todavía más cuando no estás viendo el horizonte. El tiempo empleado, que quiero decir, una travesía es una semana y si haces el ratio de cuántos días voy a estar metido en el barco y cuánto he aprendido, pues vas a decir, joder, me estoy metiendo mucho tiempo y estoy aprendiendo pocas cosas. Pocas repeticiones por falta de tiempo, ¿qué quiere decir esto? O sea, imaginaos que queremos practicar viradas. Nosotros queremos ir desde Vigo hasta Azores. Como nos pongamos a practicar viradas, no llegamos ni un mes a Azores. Entonces, no podemos estar haciendo las maniobras tantas veces como nos gustaría. Y la otra es que tienes que tener un nivel básico previo bastante elevado para poder aprovechar adecuadamente el curso. O sea, si tú no tienes costumbre de estar navegando en alta mar, no tienes costumbre de manejar una escota, una serie de cosas, pues claro, el patrón lo que va a hacer, el instructor, va a estar muy enfocado en cosas relacionadas con la seguridad a bordo y no vas a poder ver otras cosas relacionadas con planificación, etcétera, porque no tienes suficiente energía para ello. Seguimos. Alquiler con patrón. Pros, seguridad que te da el patrón. Tranquilidad que te da el patrón también. Y luego, sobre todo, que conoce las áreas de navegación y te puede dar sus trucos, te transmite todos sus trucos. Como os decía antes, esto sería lo que es navegación familiar. No sé cómo lo he definido antes, que estaba muy bien. Se me acaba de ir santo al cielo. Pero bueno, aprendes las características de ese lugar de navegación y eso te lo da un patrón local. Contras, se aprende poco, muy poco, porque el patrón de charter lo que está haciendo es llevar el barco de un punto A a un punto B, quiere que toda la tripulación esté a gusto y aunque tú como patrón sois 5 o 6, tú como cliente lo que quieres es aprender, él como profesional lo que quiere es que toda la tripulación esté a gusto. Entonces volvemos otra vez a los ejercicios. Pues imaginaros que estamos en un puerto deportivo y nos vamos a ir a una playa paradisíaca. Y pues tú que has alquilado el barco y dices, joder, ¿por qué no practicamos un poquito atraques? Y tienes a tu tripulación 1 hora practicando atraques en vez de estar bañándose en el Caribe. Se te va a mosquear un poco la tripulación. Y eso el patrón no le va a hacer mucha gracia, porque le va a complicar la vida luego. Entonces va a intentar que no lo hagas. O que lo hagas un ratito, un momentito y ya está. Caro, porque es una formación muy cara. Y la otra es esta, que el patrón pocas veces es también instructor, con lo cual puede ser un patrón maravilloso, un patrón de charter, pero como instructor no le gusta, no le apetece y no disfruta con ello, con lo cual no lo va a hacer bien. Pasamos a otra. Alquiler sin patrón. Pros, emancipación del patrón. ¿A esto qué me refiero con emanciparse? Emanciparse es como cuando te vas de casa de tus padres. Te tienes que buscar la vida y enfrentarte a todo tú solo. Y esto hace que espabiles y mucho y te encuentras con dificultades y cuando tienes un patrón a bordo no las tienes, con lo cual te pone realmente en tu sitio. Dice, este es mi nivel real. Aquí tengo un error. Y luego te obliga a conocer las navegaciones diferentes, a planificar previamente.
porque vas a ir a navegar en un sitio que no conoces antes y te obliga a jugar con todo esto. Contras, el estrés que vas a tener por tienes la responsabilidad de tu tripulación, tienes la responsabilidad del barco, y como le pegues una galleta te va a costar un dinero. Hay un riesgo de accidentes que te puede pasar, no en condiciones muy suaves, pero sí en cuanto sube un poquito el viento. Tienes riesgo de no disfrutar en absoluto, y esto lo recalco y mucho. O sea, muchas veces te haces una imagen de cómo va a ser esa semana de navegación y piensas, me lo voy a pasar como enano, voy a aprender, voy a practicar todo el conocimiento que he adquirido en forma teórica. Y luego te vas a encontrar que la tripulación no sigue tu rollo, que no les apetece estar navegando, que les apetece estar fondeados, o que no te hacen caso, o que no os entendéis, o que tú te pones nervioso, empiezas a pegar gritos y se te mosquea la tripulación. Entonces, hay muchos riesgos de no disfrutarlo. Es caro, está claro. Y cuando digo tripulación compleja es porque cuando tienes mucha confianza con la tripulación, en general es difícil gestionarla. Comprar un barco. Pros, libertad para navegar y eliges el barco que realmente se adapta a lo que tú quieres. Contras, el coste es altísimo. Cuando digo altísimo, digo en comparación con lo que puede ser lo que hemos hablado anteriormente. Hay barcos de todos los niveles económicos. Vas a perder muchísimo tiempo en cuidar tu barco. Y si no lo haces, lo que vas a perder es mucho dinero. Y cuando digo mucho, es mucho. O sea, la curva de mantenimiento de un barco crece exponencialmente cuando lo abandonas. Y abandonar un barco me refiero a dejarlo 2 o 3 meses sin cuidar. Vas a tener muchas lagunas prácticas porque te va a faltar formación en muchos aspectos. Yo recuerdo un alumno que tenía y hacía 20 años que tenía barco, 20 años navegando, y navegaba mucho. Bueno, pues el tío cada vez que atracaba le pegaba una galleta al barco. Entonces lo que tenía era todo el pantalón forrado de defensas. Claro, yo un día le pregunto, pero tío, ¿por qué siempre le pega? O sea, ¿qué te ocurre con esto? Y decía, mira, ya lo he intentado de todas las formas y siempre acabo pegando una galleta. Entonces, al final lo que hago es, cuando hay un poco de viento, no salgo a navegar y lo que hago es forrar en mi barco y el barco al lado. Y ya asumo que le voy a pegar una galleta. ¿Qué le pasó? Que tenía lagunas de formación, que no sabía analizar qué es lo que estaba pasando, no sabía analizar cómo evitar esos problemas que estaban generando y se quedó bloqueado ahí. Y llevaba 20 años navegando así. Y dices, Dios bendito, 20 años. Es increíble. Pues eso pasa y mucho. Y otra vez el tema de la tripulación compleja. Te compras el barco, voy a navegar con mi familia, no se van a mosquear conmigo. Bueno, ya he comentado antes alguna cosa. Academias y titulaciones náuticas, vamos a ir justísimos. Venga, me quedan 2 gordos. Pros. Tienes un título para poder navegar legalmente, tienes muchos conocimientos teóricos, que nunca voy a decir que sea malo tener conocimientos teóricos, pero sí que la aplicación práctica va a ser muy compleja. Y tienes instructores de teoría. Se va a pasar el final. Bueno, si se corta, os conectamos un segundo. Yo creo que me quedan 15 minutos. Y disculpadme porque pensé que iba a ser más rápido. Bueno, chicos, eso, me conecto yo también un momento. Es que tenemos una presentación que es la primera que hacemos y tenemos mucha información, sobre todo Iván, para daros, pero para pues terminar con lo que realmente os aconsejemos que hacéis o lo que no hacéis, vamos a avanzar un poquito para que, bueno, terminamos con lo más importante, que es lo que os aconsejamos que hacéis para aprender a navegar. De todas formas, si cuando se acaba el webinar tenéis alguna pregunta, dudas, lo que sea, tenéis mi contacto y también el contacto de Iván y nos podéis escribir o llamar en cualquier momento, ¿vale? Yo ahora voy a avanzar un poquito porque veo que si no, a la hora se nos va a Jessica, cortar. ¿no podríamos conectarlo otra vez? Sí y no, pero es más difícil. Entonces yo prefiero que no le comentas a la acento, gente lo que realmente a lo ¿sí? mejor lo que les recomiendas tú que hagan. Bueno, ¿Te parece? esto si queréis os lo paso. Esto es un resumen de... Esto ya es interno, es nuestro. Es un resumen de todos los cursos que puedes tomar desde que empiezas a navegar. Algunos que son propios nuestros y otros que no lo son. Y un poquito un desglose de ellos y cuánto duran este tipo de cursos. Esto os lo mandamos si queréis. Como veis, hay una salsa aquí de cuidado.
pero claro, es que dependiendo de qué tipo de navegación vais a realizar, hay un curso para vosotros. Por ejemplo, hay uno que veis que se llama Powerboat 2, que son cursos de navegación a motor. Son cursos de 2 días de duración y están única y exclusivamente destinados a barcos de motor. Por ejemplo, hay un curso de perfeccionamiento de tripulante que es solamente para tripulantes. Y nuestros cursos prácticos lo que hacemos es intentar aprovechar el máximo el tiempo posible. Sabemos que tenéis que desplazaros, son cursos caros y que saquéis el máximo partido posible. Si los queréis, os lo mandamos sin ningún problema. Lo tenemos colgado de todas maneras en nuestra página web, todo esto. Jessica, vete un pelín para atrás, no sé si estás por ahí. Sí, ¿Te parece que no se ha cortado todavía? ahora voy. A ver si me deja ir para atrás, pero no. Dale un poquito para atrás, más. No, solo me deja ir para adelante, no para atrás. Dame un segundo. Vale. Bueno, pues si se corta. Claro, es que nuestro problema es que tenemos justo una horita y entonces para vale, daros la mayor información posible. ¿Cómo debe ser un alumno ideal? Venga, déjalo aquí. Ahí, ese. No, alumno ideal. El siguiente. Pues mira, ese mismo entonces. Vale. Ok, me pasa mucho también con alumnos. Problema, vienen a un curso, es una iniciación o están empezando y no vuelvo a tenerlos a bordo hasta después de 6 meses. ¿Qué ha pasado esos 6 meses? Que se han olvidado de todo. Empezamos de cero de nuevo. Entonces, yo sé que esto es impepinable. O sea, hay gente que pues, no tiene tiempo directamente o no tiene presupuesto para poder hacerlo, pero Jessica, estás pinchando donde no deberías. Por favor, no pinches. Y se nos cortó. Es que es una mierda. Es que ya... Era una hora. Pensaba que pudiera hacer tiempo todo y acabar cuando acabó. Vuestra Maribel. Sí, no, ya lo estoy llamando yo. Hola, nada, es que no me dejó compartir ni nada, que se cortó justo en el momento. Hola, Pablo. Hola, yo Dame un segundito que estoy hablando con Iván, que ya veo que los temas... Que nos hemos quedado ahí en el momento más emocionante. Sí, dame un momento, Pablo. Estamos ya a través del mismo enlace, te puedes volver a conectar. Que ya, venga, perfecto. Chao, chao. Perdonad, que eso del Microsoft Teams nos tiene crudo. Controlamos lo del Google Meet, pero claro, no todo el mundo tiene Google, entonces lo intentamos hacer a través del Microsoft y al final pues tiene sus cositas. Y aún estamos pues aprendiendo de cómo hacerlo. Pero bueno, viene Iván ahora también. La verdad es que pudiéndose conectar otra vez con el mismo enlace es fácil. Sí, pero es que ya nos pasó, es que tuvimos una charla del RIA también hace un mes, un poquito más de un mes, y allí aún no sabíamos que se nos iba a cortar a 1 hora, entonces que nos quedamos a cuadros. Ahora más o menos, al menos sabemos que Iván, a la hora... tienes el micrófono cortado, Iván. Vale, muchas gracias, Pablo. Escuchamos. Sí, ok. Vale, bueno, no sé si estamos todos, si lo habéis conseguido, los que... Vamos a ver. Vale. Bueno, pues hago una cosita. Ahora volvemos a tener otra hora, o sea que... Sí, hombre, pero no, otra hora no hace falta. Ahora ya no te cortes. A ver, el problema es que estoy hablando mucho y sé que cuando hablas mucho, pues es difícil seguir. Estoy teniendo poca interacción porque yo hablo mucho. Es normal. Bueno, vamos allá. Sí, venga. Alquiler con patrón, comprar barco, Academia de Titulaciones Náuticas, Academia RIA. Mira, nos quedamos en Academia RIA. Pues Si os sí, parece, me pero quedan aún así 1, no 2, os lo puedo 3. presentar bien. A ver, ahí está. Me quedan 4 nada más. Pues son 4 diapositivas de estas. ¿Puedes ponerlo otra vez en pantalla completa, Jessica? Perdón.
¿Sí? Sí. Vale, pues vete a Academia RIA. Espera, que voy avanzando hasta la página donde estábamos. No pasa nada. Tum, turum. Vale. Ahí. Como veis, nos lo hemos preparado. Jessica, atenta, ¿qué te has Y pasado? me pasé, sí, ya lo ve. Si le das a la flecha para atrás en el teclado, igual te va para atrás. ¿Cómo debe Sí, ser sí. un instructor? Ahí. El alumno ideal. Ahí nos quedamos, creo. Jessica, no estás en Pero pantalla. ahora no se ve la No has presentación. compartido. Cada vez que lo tocas sale. Tienes que volver a compartir. Vale. Estupendo. Navegar é mais fácil. A ver, dame un segundo que vuelvo a la reunión. Ah, porque tengo abierta la otra. Vale, ya está. Ahora sí. Academia RIA. Ah, me cachis. Más para atrás. Dale la flecha para atrás. Es que. Ay. Bien, sigue. Sigue para atrás. Lo has hecho bien. Un poquito más. Sigue. Ahí, otra. Más. Ahí está. Vale. Ok, ¿Esta? muchas gracias, Jessica. Sí, ya está. Madre mía, pues perdona, chicos, de verdad. Venga, sigo por aquí entonces. ¿Qué tiene esto de las academias RIA? Bueno, pues simplemente lo que tienen es que. ¿Alguien dijo algo? Perdona, no, es que nos habíamos quedado desconectados, no sé, se había cortado, nada, perdona. Nada, hombre. Pensé que era una pregunta, por eso paré. Bueno, la diferencia que tienen los cursos de la RIA, que es un equivalente a las titulaciones náuticas españolas, entre comillas, es que llevan 60 años mejorando mucho el sistema. Y los que han puesto los temarios y quien pone los exámenes y quien dice cómo tiene que ser estos cursos es gente que tiene muchísima experiencia en navegación de recreo. En España, todo el sistema educativo de formación náutica de recreo está llevado a cabo por marinos mercantes. Muchos de ellos que no se han subido a un barco en su vida. Entonces tienen mucho conocimiento teórico o lo tienen práctico, pero de barcos muy grandes, con lo cual no saben qué es importante y qué no es importante. No es solo eso, sino que muchas veces es un marrón que les han metido y no tienen pasión por lo que hacen. Con lo cual nos encontramos que es muy habitual ver contenidos teóricos que no tienen mucho sentido. Sinceramente, pues os pongo un ejemplo directo. Por ejemplo, si alguno estáis con patrón de yate, por ejemplo, capitán, las rutas ortodrómicas. Una ruta que según el globo, pues la línea recta no es la distancia más corta entre los puntos. Entonces, cuando vas de aquí al Caribe, vas girando hacia el norte. Vale, precioso. ¿Quién hace eso en un barco de vela? Nadie. Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque tú vas navegando por los alisios, que es por donde hay viento, y como te vayas por arriba te quedas sin viento, con lo cual no llegas en la vida. Bueno, pues todo esto los ingleses han dicho fuera. Pero en un barco de motor, en un mercante, sí que lo usas. Entonces, ahí hay una discrepancia muy importante. PROS es una titulación internacional. Es muy reconocida a nivel internacional porque los contenidos están muy bien hechos. Y aparte tienes exámenes prácticos. Y si no sabes navegar, no tienes el título. Y eso es una grandísima diferencia con respecto a lo que nos pasa aquí. Que os he conocido casi todos en las prácticas y yo no puedo suspender a alguien porque no sepa las prácticas. Entonces, si tienes una... Bueno, eso pues después. Teoría mínima necesaria, lo que estaba comentando. Instructores experimentados en la teoría y sobre todo en la práctica en barcos de recreo. Los instructores RIA que hay, todos tienen miles y miles de millas de navegación. Y eso es una verdadera ventaja a la hora de enseñar. Son cursos muy rápidos, están muy enfocados a ser lo que llaman fast track. Va todo muy comprimido, muy comprimido, para que en un espacio de tiempo muy corto tú tengas la máxima formación posible. Evalúan los conocimientos, esto es lo que os estaba comentando, tienes exámenes prácticos, o bien en las titulaciones inferiores es una evaluación continua, y si ves que el alumno, por lo que sea, no llega al nivel necesario, pues le tienes que decir, oye, hay que formarse un poquito más. Entonces, siempre lo intentas hacer de una manera no agresiva,
en sentido que esto no es un examen a ver si te encuentro cómo suspenderte, sino todo lo contrario, relájate, tranquilo, tómate todas las oportunidades que quieras, pero lo que quiero es que tú saques todo lo que tienes dentro. Diferente también de las titulaciones españolas, que parece cuando te ponen una pregunta, ¿verdad? Están más que buscando lo que sabes, buscando si te pillan. Bueno, y luego tienen cursos prácticos enfocados para patrones, para tripulantes, para motoras, para barcos de vela, para 1000 pequeños. Son como microcursos muy concentrados. ¿Las contras que tienen estos cursos? Bueno, hay uno que no he puesto aquí. El primer, y es el primero. Son cursos en inglés. Te obligan a darlos en inglés. A ver, yo sinceramente los doy en inglés y en español, hago un mix con los dos. No están homologados en España. Si tú eres un español y navegas en un barco español con bandera española, tienes que pasar sí o sí por titulaciones españolas. No te permiten con una titulación inglesa, aunque sea un equivalente, no te permiten navegar con ellos. Si vas a navegar en extranjero, sí. Si vas a navegar profesionalmente, sí, pero no aquí. Entonces, es más un sistema de formación que un sistema de titulaciones. Es caro. Es caro, pues son cursos caros porque es una semana a bordo, entonces te cuestan pues como estar una semana a bordo. Exige mucha práctica previa al curso. Aquí me voy a parar un segundito con esto, porque creo que esto es muy importante. Esta es una de las claves que tiene esta forma de formarse. Por ejemplo, si vosotros queréis sacar un patrón de yate, la versión equivalente inglesa, te van a exigir 2.500 millas navegadas. Bueno, miento. A ver, si es un Coastal Skipper, no. Serían 300, 400 millas navegadas previamente. En tramos de al menos 60 millas en línea recta, sin parar. O sea, te exigen que tengas mucha experiencia previa. ¿Para qué? Para que el nivel de los alumnos que se presentan a ese curso sea lo más homogéneo posible y el instructor pueda enfocarse única y exclusivamente en los contenidos que se supone que tiene ese curso. Seguramente os pasó que cuando habéis hecho las prácticas había un nivel muy dispar entre los alumnos que hacían las prácticas y claro, había veces que tenías que ver cosas que eran muy, muy, muy básicas y eso frena a todo el resto del grupo. Ellos de esta manera intentan homogenizarlo. Y aparte te obliga, te empuja a que navegues en todo lo que puedas para generar más práctica. Y la otra contra es que estos son cursos que se pueden suspender, o sea que no es me presento el curso y ya está, sino que puedes fallarlo. Vamos para adelante. Jessica. Una pregunta, Iván. Claro, ahí en los cursos, patrón, tripulante, sí. Habría que hacerlos en orden, entiendo yo, ¿no? O puedes ir directamente a patrón si quieres eso. Buena pregunta. Vamos a ver. Yo cuando homologué la escuela, primero tuve que hacer yo los cursos, claro. Entonces yo fui un poco bestia porque no tenía tiempo y me fui directamente a uno de los cursos más altos. El curso más alto que puedes entrar directamente, que es el Yacht Master Offshore, que es un equivalente a patrón de yate. Ese es el máximo que puedes meterte. Solamente hay uno por encima. Fue una locura. Incluso yo, que estoy acostumbrado a la formación, estuve trabajando muy duro. Fueron 5 días de teoría y 5 días de práctica. Y la verdad es que estaba durmiendo 5 horas diarias, porque se me hizo complicado. Primero por el idioma, luego porque las cosas las hacen de maneras diferentes. Y bueno, evidentemente lo más fácil para mí fue la práctica, pues estoy muy acostumbrado a la práctica. Pero la parte teórica me costó un poquito. Entonces, lo ideal es empezar desde abajo. Claro que sí. Ok. Hay un montón de cursos previos. Claro, todo el ecosistema inglés empiezan con cursos desde los niños, desde niños de 5 años, empiezan a formarlos. O sea, con 8 años ya están viendo cartas de navegación. Es todo muy enfocado al crucero. Entonces, aquí de los cursos que hemos visto, la base para mí son los cursos de Competent Crew, que son 5 días para tripulantes, y los cursos de Skipper, que es un equivalente a navegación en aguas familiares. Y son cursos aparte que se pueden combinar, que puedes hacer los dos, Competent Crew y Skipper, los dos a la vez. Y no te hace falta experiencia previa en cualquiera de ellos. Y a partir de ahí ya se van complicando un poquito. Bueno, son muy interesantes. Son muy chulos. Y yo estoy copiando muchas cosas, sinceramente. Los cursos que hacemos de perfeccionamiento me estoy inspirando en ellos, porque lo tienen muy bien hechito. O sea, es una maravilla. Los recursos que tienen didácticos son una pasada.
Yo creo que, Paula, a ti te había pasado, todos los que habéis hecho prácticas conmigo, os he Sí. pasado un PDF con libros y hay una serie de guías, que son las guías READS. La verdad es que no la he bajado, son unas chuletitas, unos libros muy pequeñitos, tipo tamaño móvil, unas chuletitas, y hay uno que es la guía READS para tripulante, que lo dicta Tutor, y está en cristiano, está en español, o sea, y de verdad, es una Biblia, es súper sencillo, pero es la base de todo. Si tú no sabes lo de tripulante, no vas a saber lo de patrón. Y el de patrón, que es la misma historia, pues bueno, ya es más habitual, es trabajo con cartas, es el tema de mareas, etcétera, etcétera. Digamos que ya lo tenéis, ese conocimiento, todos los que tenéis una titulación, entre comillas, pero ya lo tenéis. El de tripulante me parece muy interesante. Bueno, y ahora voy a hacer un poco de publi propia que estamos haciendo. Bueno, pros que tenemos en la escuela de crucero, que tenemos. Nos fijamos muchísimo. O sea, el gran problema que tenemos son los instructores. Encontrar instructores que tengan mucho conocimiento, que tengan don de gentes y que tengan mucha experiencia no es nada fácil. Nada fácil. Pero bueno, no es nada fácil en el sistema español, no es nada fácil en el sistema inglés, no es nada fácil en ningún sistema. Y si me apuras, no es nada fácil en ningún ámbito profesional, ¿no? Tenemos un sitio que es maravilloso para navegar. Ahí estaba hablando con Pablo. Pablo estuvo navegando esta Semana Santa con su familia en las rías y tenías 5 metros de ola ahí fuera. Una salvajada. Sí. Pues Y 6 una también. buena práctica. Y pudiste navegar. Entonces, eso no lo puedes hacer en casi ninguna parte del mundo. Como no tengas unas aguas protegidas, ¿quién se va a dar? Es que nadie se va a navegar por placer con 5 o 6 metros de ola. Te metes dentro y dentro estás navegando con condiciones mucho más manejables. Al igual que lo que os he comentado de RIA, tenemos cursos específicos para patrones, para tripulantes, para embarcaciones de motor y para embarcaciones de vela. Tenemos un ratio de instructores-alumno bajísimo. Esto fue otra inspiración dentro de los cursos RIA. Yo vengo de trabajar en otras empresas antes de montar la mía, en la que tenía a 11 alumnos a bordo. 11 alumnos con un instructor es una locura. Es una locura porque no, o sea, casi estás jugando con el reloj. Tienes 5 minutos para llevar la caña. Tú ahora cambio, ahora cambio, ahora cambio. No haces nada, o sea, estás haciendo el paripé. Tenemos muchos barcos diferentes, de diferentes tipos, oceánicos, pequeñitos, más grandes, catamaranes, monocascos, con lo cual podemos elegir, dependiendo de la persona que quiere hacer el curso, qué tipo de barco le va a venir mejor para poder aprender, según lo que quiera hacer. Tenemos cursos de formación rápida, intensivos. Intentamos siempre elaborar un plan de acción con cada alumno, o sea, nos tomamos a cada uno de vosotros como queremos llevaros de la mano, de tal manera que habéis empezado de una manera y, oye, lo hagáis con nosotros o no lo hagáis con nosotros, sigáis formándoos, siempre vamos a estar ahí para asesoraros. Por eso pongo asesoramiento tras el curso, o sea, siempre vais a poder llamarme y consultar las dudas que tengáis y yo encantado, yo, Daniel y cualquiera de nosotros, porque sabemos que esto es complejo y es maravilloso, pero es fácil dejarlo por pegarte un tropezón, haber elegido mal o, bueno, o pegarse un susto directamente. Contras, pues son barcos, es instrucción, es poca gente, son caros los cursos, los reconozco. Cuando lo comparo, yo qué sé, el otro día me fui a hacer un curso de escalada. Pues me fui con toda la familia y me costó, con un instructor privado, pues no sé qué pagué, creo que pagué 80 euros. 80 euros, 2 horas con un instructor, y dije, tío, qué maravilla, qué suerte tenéis. Nosotros no podemos llegar a esos precios, intentamos ser lo más baratos posible. Acabamos de comprarnos un barco muy barato ahora mismo, precisamente para poder hacer cursos más baratos para gente que quiere una frecuencia más elevada y practicar, pero hace falta un presupuesto para ello. A ver si los chinos se ponen a hacer barcos y conseguimos que los hagan más baratos, pero por ahora siguen siendo carísimos los cabrones. Y a ver, y aquí resultados no garantizados. Como comercial soy la hostia, ¿verdad? Digo que no garantizo los resultados. Quiero ser sincero. ¿De qué depende el resultado? Depende mucho del nivel base que tiene la persona para el curso que se está apuntando. Por ejemplo, un curso de mile building, que es de navegación costera, larga. Si entra una persona que quiera aprender a hacer ese tipo de cursos y no tiene nivel de tripulante, no va a aprovecharlo adecuadamente. Con lo cual, claro, el coste-rendimiento del curso pues va a ser bajo para él.
Esto siempre intentamos hablarlo con todos los alumnos que tenemos para poder enfocarlos bien. Y luego, con respecto al tipo de alumno, esto es como las enfermedades. O sea, no hay enfermedades, me decía un profesor que tenía en la universidad, hay enfermos. ¿Qué quiere decir esto? Cada alumno aprende a un ritmo determinado y la confianza la tiene a un ritmo determinado. Entonces, lo que intentamos es que no encalles ¿cómo se llama? En malas posturas, no se llama malas posturas, sino en malos hábitos, perdón, malos hábitos que te bloquean y no te permiten avanzar. Entonces intentamos que en todo momento tengáis buenos hábitos para aprender, os guiamos en cómo practicar y cómo repetir las cosas para coger ese nivel, pero claro, luego depende un poquito de cada persona, la velocidad. Yo lo más rápido que he tenido como alumno, alguien que puedo decir que navega bien, con confianza, etcétera, pues creo que fueron 2 meses. 2 meses en los que pues venía a navegar 4 horas cada semana. Y fue algo muy sorprendente para mí. Muy sorprendente. Empezó de cero, ¿eh? No tenía ni idea, absolutamente ni idea. Y era un tío que tenía una capacidad de concentración brutal, una confianza en sí mismo brutal, una disciplina brutal. Y ojalá fuese siempre así, pero no siempre es así. Y no es porque los alumnos no quieran aprender, sino porque cada uno somos como somos y tenemos una capacidad de adquisición de conocimientos y de información y de inputs determinada por día y no podemos forzarlo. Entonces, lo que sí que intentamos hacer es lo mejor que podemos y para que aprendáis con la máxima velocidad. Vamos para adelante. Jessica. Bueno, y aquí con respecto al instructor, que es lo que comentaba antes, ya lo he adelantado. ¿Qué sería lo ideal? Pues que tengas un nivel de navegación muy por encima del nivel del curso impartido, porque siempre va a haber preguntas por parte de los alumnos que siempre quieren más. Entonces, si vas ya justito para el nivel que estás dando, pues se te va a notar, Entonces, siempre buscas gente que tenga mucha experiencia. Pues, por ejemplo, y vuelvo otra vez con Pablo porque acaba de estar conmigo. Daniel tiene 13 atlánticos cruzados y 3 de ellos en solitario. Es un tío que tiene mucha experiencia y que transmite, pues eso, lo que tiene que transmitir un instructor. Experiencia formativa, no solamente hay que ser un buen profesor, un buen navegante, que hay entre comillas bastantes, es que también tienes que ser un buen profesor. Y que sea buen navegante y buen profesor y estás cerrando, es un culo de botella, estás haciendo que hay menos gente posible, o sea, no es fácil encontrarlo. Hay buenos navegantes que son malísimos a la hora de enseñar. ¿Por qué? Pues porque esto que pongo al final, porque no son pacientes, no tienen paciencia suficiente y tú a valor tienes que darle todo el tiempo del mundo para que vaya adquiriendo poco a poco las cosas. Y la otra es que no están entrenados para dar clases, o sea, técnicas pedagógicas. Esto también se enseña, o sea, y también se practica y se preparan las clases. Si tú no lo has hecho previamente, pues está claro que el curso no lo vas a aprovechar también y vas a ser muy repetitivo a la hora de decir las cosas y vas a generar una sobredosis de verborrea, vamos a llamarlo así. Pasamos. Y yo creo que ya estamos, ¿no? Jessica. Esto ya lo hemos hablado. Bueno, ahí nos quedamos. Vamos, me paro un momentito aquí. ¿Cómo debe ser un alumno ideal? Esto no es nada agresivo, ¿eh? Es cómo debe ser un alumno ideal para aprovechar el máximo el tiempo invertido. Va solamente por ahí. Entonces, esto que os decía que nos cortamos aquí es el ser constante. Lo ideal sería que os subieseis en un barco al menos una vez al mes, que os subáis, no que vayáis a un curso, pero sí que estéis flotando o metidos en el agua o viendo cosas al menos una vez al mes. Aprovechar al 100% el tiempo en el agua. ¿Esto a qué hace referencia? Muchas veces cuando tienes alumnos desconectan, porque navegar exige mucha atención, estar muy concentrado. Y eso cansa, y cansa mucho. Entonces, me encuentro muchas veces que la gente pues está concentrada, vamos a decirle, 5 minutos de cada hora o 20 minutos cada 3 horas. Cuando él está llevando la caña, por ejemplo. Venga, te toca llevar el timón. Pues está llevando el timón media hora, una hora y está concentrado al máximo. Pero luego desconecta completamente y está otra cosa. Pero es que se aprende tanto de lo que tú haces como de lo que hacen los demás. Entonces, si tú estás concentrado y enchufado en todo momento en el barco, aunque vas a estar reventado, porque vas a acabar el día reventado, el tiempo lo vas a aprovechar muchísimo más a bordo. Esto de pelear por entender todo. O sea, si no lo entiendes, ese cabezón. Machaca al instructor, no lo entiendo, no lo veo, tengo que practicarlo otra vez, para eso está, machácalo, aprovecha el tiempo, toma notas y repasa la transnavegación. Son muchos conocimientos. Imagínate que tenéis dudas en algo o que una cosa decís, esto tengo aquí una falla, aquí necesito practicar más. Toma nota de ello, porque al cabo de unas horas, tras 3 cañas en la barra de la marina, te vas a olvidar de ello y vamos a perder esa información que es muy útil a la hora de volver a
a retomar y hacer ese plan de acción. Leer libros, vídeos recomendados, esto lo que hace es complementar lo que estáis haciendo en el mar. O sea, normalmente lo que suele pasar es lo contrario. Lees muchos libros y ves muchos vídeos y navegas poco. Lo ideal es navegar mucho y complementar eso que tú has visto, que ya lo tienes metido en la cabeza, y decir, vale, ¿esto cómo se traduce? ¿Cómo se entiende? Entonces, es a partir de que has navegado cuando funcionan bien los libros. No en todos los casos, pero muchas veces. Esto que os he dicho de subirse a todo lo que flote y estar bien equipado. Aquí hace referencia al equipamiento personal. Si vosotros estáis navegando y tenéis frío, no podéis estar concentrados. No lo vais a disfrutar. Y si no lo disfrutáis y no estáis concentrados, pues al final no sirve de nada. Comprarse un buen equipo de navegación no es caro a día de hoy. Y si vais a navegar fuera de verano, es más que recomendable que lo tengáis. Jessica, yo creo que ya estamos, ¿no? ¿Queda algo? Ya está. Y esto es lo que os decía. Bueno, señores. ¿Cuánto he tardado? A ver. Bueno, son las 9:20. Hemos empezado de 10, casi una hora. Casi lo consigo en una hora.